Mi nombre es Yajaira Yamilet Antonio Martínez. El objetivo de este trabajo es dar a conocer sobre los derechos más relevantes de las mujeres y la comunidad LGBT. Para comenzar, pues hablaré sobre la violencia de género y los feminicidios en las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves en México. En 2023 los feminicidios continuaron siendo una preocupación nacional con varios estados que es México y Chihuahua, donde se han registrado altos índices de feminicidios. Movimientos como Ni Una Menos y 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues estos siguen siendo movimientos donde organizan marchas para exigir justicia y exigen políticas más estrictas. En los feminicidios, la violencia contra las mujeres en México es una realidad alarmante, lamentablemente. La situación de los feminicidios sigue siendo crítica. En promedio, 10 mujeres al día son asesinadas. Esto ha provocado que los feminicidios sean un tema que no podemos ignorar, aunque hay protestas, marchas y movimientos como Ni Una Menos. Muchas personas han salido a las calles exigiendo justicia, ya que se sienten las respuestas del gobierno muy lentas o insuficientes, y aunque hay leyes para proteger a las mujeres, la realidad es que muchas veces no se aplican como deberían. Hay estados donde la situación es más crítica, como el Estado de México o Chihuahua. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues ahorita han lanzado iniciativas como los centros de justicia para las mujeres y han activado alertas de género en algunas zonas. Pero las organizaciones feministas siguen pidiendo más acciones concretas. La realidad es que las mujeres quieren sentirse más seguras y eso todavía parece un sueño para muchas. En cuanto al aborto legal, este es un tema que ha dado mucho de qué hablar. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de México dio un paso gigantesco al declarar inconstitucional penalizar el aborto. Por fin, esto significa que las mujeres ya no pueden ser encarceladas por haber abortado. Hasta ahora, más de la mitad de los estados ya lo han legalizado hasta las 12 semanas, pero otros estados siguen con muchas restricciones. Entonces, pues depende de dónde vivas en México, porque hay lugares donde sí se puede y otros donde no. A pesar de esto, sigue siendo un tema polémico, con manifestaciones tanto a favor como en contra, pero lo cierto es que el derecho al aborto ya está legalmente respaldado por gran parte del país. De hecho, más de la mitad del país. Una de las buenas noticias es sobre las mujeres en la política, pues la ley de paridad de género fue aprobada en 2019, que está obligando a que la mitad de los cargos políticos sean ocupados por mujeres. Esto significa que cada vez más mujeres están tomando decisiones importantes en México. No solo hablamos de diputadas o senadoras, también hay mujeres gobernando estados, así que poco a poco se está equilibrando la balanza de poder entre hombres y mujeres en la política. Otro dato es que el gobierno ha implementado algunas medidas como la creación de más centros de justicia para las mujeres y la activación de alertas de género en ciertos estados. Sin embargo, las organizaciones feministas demandan una mayor ejecución de leyes y mayor protección a víctimas. En cuanto a la comunidad LGBT, pues se siguen presentando problemáticas de violencia y crímenes de odio.
Aquí es donde las cosas se ponen feas porque pues a pesar de los avances legales la comunidad LGBT sigue enfrentando altos niveles de violencia y discriminación, en particular pues las personas trans, que estas son las más vulnerables. Y según organizaciones de derechos humanos, los crímenes de odio han ido en aumento y aunque hay leyes contra la discriminación, muchas veces no se aplican como deberían. Y esto pues es una triste realidad, ya que hay muchas comunidades que siguen luchando por su seguridad y por su respeto. Actualmente ha habido avances buenos para la comunidad LGBT, como son el matrimonio igualitario. Este es un logro que después de años de lucha, en el 2022 el matrimonio igualitario es legal en todo México. Antes solo lo era en algunos estados, pero ahora las parejas del mismo sexo pueden casarse donde quieran. Esto es un paso enorme para la comunidad LGBT, ya que ya no hay excusas legales para negarse a reconocer su derecho a formar una familia. Otro avance es el reconocimiento de la identidad de las personas trans, como por ejemplo en la Ciudad de México y Jalisco, donde ya se puede cambiar el nombre y el género en los documentos oficiales. Pero esto pues obviamente tiene que llevar un proceso relativamente, o sea, a lo que tengo entendido no es tan complicado, sino es más sencillo de lo que se pensaba. Lamentablemente en otros estados este proceso lo de la identidad de género aún sigue siendo complicado. Es como por ejemplo el aborto, o sea, hay algunas partes donde sí está legalizado y algunas que no. Y lo mismo pasa con este tema, que es en la identidad de género. Hay partes donde sí se puede y otras donde no. Pero ahí en esas partes donde todavía no, pues siguen luchando para que pueda existir el reconocimiento de la identidad de género. También se está viendo la inclusión y los derechos laborales, que aunque el gobierno ha lanzado programas para promover la inclusión de las personas LGBT en el trabajo, la educación y el acceso a la salud, muchos sienten que aún no es suficiente, pues aún hay un largo camino por recorrer para que realmente se respete a todas las personas sin importar su orientación. En resumen, pues México ha avanzado bastante en temas de derechos, tanto como de mujeres y de la comunidad LGBT, pero pues no nos podemos quedar ahí estancados, o sea, aún falta mucho por seguir luchando tanto en los derechos de las mujeres y aquellas personas que tienen o se consideran diferentes de su sexo, pero aún así los logros son importantes, los que se han logrado hasta hoy en día, solo que pues aún queda mucho por hacer para que todas y todos vivamos en un país más justo, seguro e igualitario. Y pues cada vez más personas se suman para exigir un México donde no importe tu género, tu orientación sexual o tu identidad. Y pues sería todo por mi parte sobre estos temas y gracias.